sabéis, compartimos una palabra que yo titulé las 5 casas, porque está en un entorno, en un episodio bíblico donde hay 5 casas representadas. No quiero decirles cuáles son porque si no pierde el sentido de lo que vamos a hablar. Entonces yo voy a ir cada día que predique mencionando una de las casas. La primera casa que mencionamos fue la casa de Israel, que representa a todo el pueblo. ¿Todos escuchasteis la palabra? Algunos no. ¿Todos la escuchasteis? ¿Sí? Entonces, esa casa principal, la casa de Israel, representa todo el pueblo de Dios de forma genérica, donde todos estamos representados, donde todos de alguna forma u otra lamentamos cosas que se han perdido, donde todos de una manera nos damos cuenta que necesitamos humillarnos, que necesitamos quebrantarnos, que necesitamos bajar nuestras cabezas, que la presencia a veces se ha ido de nuestras vidas, que hemos sentido que Dios no está como estaba. De una forma u otra, todo el pueblo de Dios, en el mundo entero donde estamos, hemos sido llamados como casa general, como el pueblo de Dios de forma genérica, a entender que este es un momento muy importante para buscar a Dios. En medio de todo este episodio, el arca es quitado y Silo, la ciudad donde estuvo por 369 años, esa ciudad le fue quitada la gloria, le fue quitada la presencia de Dios, aunque quedó el tabernáculo, pero ya sin la presencia no tenía sentido. Y el arca fue transportada a casa de los filisteos. Pasó por diferentes lugares y después los filisteos devuelven el arca y viene a la primera casa espiritual que viene, es a la casa de Bet-Seme, a la casa de Bet-Seme, a la ciudad de Bet-Seme. Y hoy vamos a hablar de la casa de Bet-Seme. Bet-Seme es una ciudad muy particular que tiene mucho significado. Y cuando tú miras este sentido, te das cuenta por qué llegó a la casa de Bet-Seme. Uno siempre tiene que ver los personajes bíblicos, tiene que ver los entornos para entender por qué Dios hace las cosas de esa forma. Los filisteos meten el arca en un carro con 2 vacas, algo que es muy inusual, luego hablaremos un poco de eso, no hoy, pero otro día. Algo inusual, las vacas no suelen arrastrar de carros. Encima vacas que tenían becerros. Y entonces no es normal que la vaca deje a sus crías. Entonces es como mucho más difícil de entender el por qué lo hicieron de esa forma. Dejan el arca y dejan al carro que vaya solo. Como diciendo, bueno, si llega hasta Bet-Seme, que es la ciudad fronteriza, significa que realmente Dios no estaba contento con lo que estábamos haciendo y nos va a dejar libres de esta situación. Cuando llega a Bet-Seme, el arca se para ahí. Las vacas se paran y se quedan ahí. Y quiero explicarles qué es Bet-Seme. Bet-Seme es una ciudad que está, o le correspondió estar, en la tribu de Judá. Muy interesante, porque recordar que cuando Dios le dice a Elí que lo va a cortar del sacerdocio, era porque Dios iba a traspasar el sacerdocio de la casa de Leví, ¿a qué casa? A la de Judá. Y es muy significativo. La segunda cosa importante de Bet-Seme es que Bet-Seme es una ciudad que es en la casa de Judá, en la tribu de Judá, pero es una ciudad apartada para que los levitas y sacerdotes viviesen. Hubo 13 ciudades que se apartaron en los diferentes tribus, porque Dios quería que los sacerdotes, aunque no tuviesen una casa, los levitas estuvieran representados en todas las tribus, y que de una forma u otra todas las tribus estuvieran supervisadas espiritualmente por el sacerdocio y los levitas. Si tienes una región donde en una ciudad viven sacerdotes y levitas, ellos iban a ser una influencia positiva para la gente que estaba en la ciudad. Les iban a recordar, hay que subir al sacrificio, hay que hacer la ceremonia, tienen que hacer esto otro, porque Israel es un país donde hay muchas zonas. Entonces, esa fue la intención de Dios, poner sacerdotes para vigilar, para ayudar, para influenciar, para recordar las cosas de Dios. Fíjense en esto. Bet-Seme dentro de la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá una ciudad Bet-Seme que es ciudad para que habiten levitas.
Pero algo más todavía poderoso es que no solamente iban a habitar levitas, sino que dentro de los levitas iban a habitar los sacerdotes, los hijos de Coat, los coatitas. Ahora tengo que explicar esto. Leví tiene 3 hijos. Coat, Gersón y Merari. Cada uno de esos 3 hijos, en su acción de ser levitas, se encargaban de diferentes partes del tabernáculo. A la familia que le tocó el cuidado del tabernáculo y del arca y de los instrumentos y todo lo que había ahí eran los coatitas, porque los coatitas eran los levitas que eran siempre sacerdotes, porque los coatitas descendían de la familia de Aarón. Te lo repito, es muy importante que entiendas esto porque después vamos a entender la palabra. Todos los levitas eran apartados para Dios, pero no todos los levitas llegaban a ser sacerdotes, solamente aquellos que descendían directamente de la casa de Aarón, o sea, coatitas. Bet-Sem es una ciudad que cuando se hizo el sorteo, que se hizo así, tocó que Bet-Sem iba a ser ciudad para los levitas, pero no solo para los levitas, sino los levitas que eran coatitas, o lo que es lo mismo, coatitas descendientes de sacerdocio. Por tanto, el arca no llegó a cualquier ciudad, llegó a una ciudad donde había ¿qué? Sacerdotes. No solo levitas, sacerdotes. Bet-Sem es una ciudad específica donde vivían sacerdotes. Cuando tú leas conmigo ahora, ven conmigo y lo vamos a leer, 2 Samuel capítulo 6, versículo del 13 al 21, vas a ver por qué hay levitas. ¿Por qué en esa ciudad se ofrece sacrificio? Porque hay levitas. Pero no solo levitas, hay sacerdotes. Sacerdotes. Si lees conmigo en 1 Samuel, en el capítulo 6. 1 Samuel, capítulo 6. Primera, ¿había dicho segunda? No, perdón. 1 Samuel, capítulo 6. Dice así. Y los de Bet-Semes, versículo 13. Los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Bet-Semes significa casa del sol. Casa del sol. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Bet-Semes significa casa del sol. Porque en esa ciudad Bet-Semes, que era una antigua ciudad cananea, donde vivían filisteos, había un templo al sol. Y por eso se llama Bet-Semes casa del templo al sol, en realidad casa del sol, porque antiguamente los cananeos habían hecho allí. O sea, imaginaros que Bet-Semes, aún en el mundo cananeo, era una ciudad muy importante, había un templo al sol que ellos veneraban, los cananitas. Entonces, dice aquí, si ves el pasaje, el carro para en Bet-Semes, y entonces dice esto. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Bet-Semes está en un valle muy bonito, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, uno de las familias de allí, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Dios. ¿Por qué hacen eso? Mírenlo como sigue diciendo. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. ¿Quiénes podían tocar el arca? Solamente los sacerdotes entre los levitas. No todos los levitas podían acercarse porque no todos eran sacerdotes. Pero específicamente estos levitas que son sacerdotes, además son ¿qué? Coatitas. Y por eso ellos pueden tocar el arca. Si no, no hubieran podido tocar el arca. Hubieran muerto inmediatamente. Acordaros cuando David está tratando el arca, se tropieza el arca, va uno y toca para que no se caiga, e inmediatamente es fulminado. Entonces, estamos hablando que Dios no mandó el arca a cualquier sitio. Esto no es casual, bueno, pues vamos a ir donde vaya. Sino Dios tenía un plan y un propósito con Bet-Semes. Quería hacer algo en esa ciudad. Dice aquí, los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella. En la caja estaban el oro y los presentes que los filisteos habían mandado para expiar el pecado de haberse llevado el arca.
en la cual estaban las joyas, el oro, las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Seme sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Hasta aquí todo está maravilloso. Lo que han hecho relativamente está muy bien hecho. Los coatitas bajan el arca, ofrecen sacrificio, veneran. La única cosa que es extraña es que nunca se ofrecía una hembra como sacrificio, siempre eran machos. Las vacas no se suelen ofrecer como sacrificio, pero al fin y al cabo representa que ellos están quemando lo que es el carro que viene de Filistea, y están incluso ofreciendo como sacrificio las vacas que vienen también del reino filisteo. Entonces, de alguna forma se puede comprender que Dios aceptase ese sacrificio. Pero si te das cuenta, después ofrecen sacrificios y holocaustos y le dan gracias a Dios y se ponen contentos porque el arca ha llegado. 7 meses estuvo el arca sin permanecer. El pueblo no sabía dónde estaba y cómo iban a poder recuperarla, porque incluso estaba en el templo del dios filisteo. Entonces, cuando llegan se ponen muy felices. Qué bueno que el arca está con nosotros. Pero sucede algo. Después describe aquí el versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Lo que hicieron fue que ellos estaban ahí, los filisteos, habían seguido el carro, porque estaban pendientes si el carro se apartaba a la derecha o a la izquierda para saber si era accidente o Dios se lo había mandado, y cuando están y ven que llegan a Bet-Seme, están observando lo que están haciendo, bajan el arca, bajan la caja donde está el dinero y el oro que han mandado, ven los sacrificios y dicen, por fin, ya está, Dios ha aceptado la ofrenda que le hemos mandado, y se van y se vuelven. Dice, los ratones de oro, empieza a mencionar cada una de las ofrendas, dice, versículo 18, la última parte. Los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades. Los ratones no eran ratones, es que era de alguna forma una moneda, algunos dicen que era una figura de ratón, pero bueno, de alguna forma era una figura simbólica religiosa que los filisteos usaban para manifestar su nivel. Entonces dice, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades, de los filisteos, así de las ciudades fortificadas como de las aldeas sin muro. Y ahora atento a estos versículos que son los más importantes, porque hasta aquí lo que vemos de Bet-Seme es muy positivo, pero algo sucede que hace que Bet-Seme no sea agradable a los ojos de Dios. Dice aquí, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Seme hasta hoy. Quiero decirles que hace como aproximadamente unos 20 años, en la antigua ciudad de Bet-Semes, que está a unos 25 kilómetros de Jerusalén, Kiriat Jearim está a 17 y Bet-Semes está a 25. Son 2 ciudades fronterizas donde el reino filisteo limitaba con el reino de Judá de Israel. Y estas 2 ciudades eran las más conocidas en ese tiempo. Bet-Semes actualmente está a 35 kilómetros de Jerusalén y en la ciudad antigua han hecho un museo para que se vea la antigua ciudad. Hace unos 20 años descubrieron que en una de las zonas de la ciudad hay una gran piedra que tiene las dimensiones del arca. Exactamente las dimensiones del arca. O sea que aquí lo que dice, aunque fue escrito hace muchos años, o sea, hasta el día de hoy, la piedra sigue estando ahí. Es sorprendente, tiene las mismas dimensiones que el arca, la piedra. De hecho, ahí se van y la visitan, porque se ha hecho un museo con eso. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, y hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y aquí hace 2 preguntas que son las claves de este pasaje. Y dijeron los de Bet-Seme, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? ¿Dónde llevaremos? ¿Quién vendrá? ¿Dónde llevamos el arca? Si nosotros no hemos podido resistir aún esta situación, si somos sacerdotes y no hemos podido, ¿dónde irá? ¿Dónde llevamos el arca? ¿Quién va a subir a por ella? ¿Quién la lleva? ¿Cómo la trasladamos? Y dice que enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, que estaban más al ladito, y diciendo, los filisteos han devuelto el arca, venid y lleváronla, que a nosotros esto nos ha resultado muy difícil. Quiero decirles que hay un error
en la Biblia que nosotros tenemos, actual, en el versículo 19, donde dice que murieron 50.070 hombres. El error es en los 50.000. En los originales la palabra 50.000 no aparece. Solamente aparece 70. O sea, en realidad murieron 70 hombres. De hecho, es muy improbable que esta ciudad tuviera 50.000 habitantes, porque en ese tiempo eso hubiera sido una gran urbe. Hoy actualmente Bet-Semes tiene unos 120.000 habitantes, actualmente, pero estamos hablando de ahora, donde hay miles de habitantes más que en aquel tiempo. Por tanto, esos 50.000 que se ve que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, cuando tradujeron, se les pasó. Otros dicen que entre los que se menciona, que creen, entre los habitantes de Bet-Semes, que eran 50.000, murieron 70, pero en el original hebreo, en los escritos originales de la Biblia, no aparece 50.000, aparece 70. Por eso casi todas las personas dicen que en realidad los que murieron fueron 70, que no son pocos. Morir 70 hombres no son pocos. Sean 50.000, 70 o 70, la realidad es que murió gente. Esa es la realidad. Tenemos una historia que aparenta ir bonita la cosa, parece que va bonito, que se ve bien, pero no sabemos muy bien cuál es la realidad de lo que pasó aquí, que esta gente se torció, no supo administrar lo de Dios, se puso a, vamos entre comillas, curiosear, y entonces desataron la ira de Dios, y entonces el pueblo de Bet-Semes es juzgado por eso. Quiero decirles que, igual que la casa de Israel representa a todo el pueblo de Dios, la casa de Bet-Semes representa al sacerdocio y al ministerio. Y esto es una palabra para aquellos que han sido llamados al ministerio, llamados a servirle en cualquier ámbito donde estemos. Esta es una palabra específicamente para entender qué requiere Dios de las personas que quieren servir a Dios. Por tanto, esta ciudad cananea no representa solamente una ciudad con gente guapa, bonita, que llevaron el arca ahí y se quedó, sino que Dios específicamente, escuche, llevando el arca al lugar de Bet-Semes, lo que hizo fue probar el corazón de esos sacerdotes. Recuerde que unos meses antes Elí muere y los dos hijos de Elí, sucesores al sumo sacerdocio, mueren juzgados por Dios. El pueblo de Israel se queda sin sacerdote y el único hombre que está empezando a ser formado como sacerdote, que se llama Samuel, es joven, todavía es un hombre joven. Aún se cree que no tenía la edad para el sacerdocio. Y de alguna forma Dios está probando a ver si dentro del pueblo sacerdotal hay alguien que tiene corazón para saber poder administrar la presencia de Dios. Silo, la presencia de Silo pasó a Samuel, pero entre Silo y Samuel están estos sacerdotes. Hay un sacerdocio antiguo que quizás no se ha contagiado, que quizás no se ha corrompido como Elí. Puede haber una parte del ministerial en el mundo entero que hay gente que está en otra cosa, que está pensando en pedir dinero, que cuando predican solo manda dinero y envía dinero. Y puede ser que haya mucha gente que no está haciendo cosas conforme al corazón de Dios. Pero a esas personas no son las que Dios está probando. A lo que está probando es aquellos como los de Bet-Semes que se creen que como son sacerdotes, Dios está con ellos. Ahora miremos a nosotros. A lo mejor tú crees que Dios está con nosotros o no. ¿Quién dice que Dios no está con él? Todos pensamos que Dios está con nosotros. ¿Tú crees que los de Bet-Semes no pensaban que Dios estaba con ellos? Cuando estaban segando el trigo y ven el arca, dicen: ¡wow! Nos está mandando Dios el arca, ¿a dónde? A nuestro territorio. ¡Wow! ¡Qué honor! Mira si Dios no nos ha visto que somos buena gente. Y resulta que lo de la buena gente luego no se vio tan serio. Por tanto, era necesario, muy importante, que Dios probase el corazón de aquellos que quizás podían administrar la presencia de Dios. Curiosamente,
Bet-Sem es una ciudad que, aunque pasa a ser territorio del reino o de las tribus de Judá, no fue conquistada hasta muchos años después. Usted sabe, cuando llegó Josué y les dio las ciudades para que ellos habitasen, algunas de esas ciudades no fueron conquistadas hasta que después cada tribu tenía que conquistarlas. Se hizo como una conquista general, pero después hubo ciertas ciudades que había que conquistar. Por ejemplo, Hebrón. Se le dio a Caleb la ciudad de Hebrón porque él la pidió, pero Caleb tuvo que conquistarla él. No vinieron los demás a conquistarla, la tuvo que conquistar él. Algunas ciudades de Judá, de Efraín, algunas de las ciudades de todas las tribus tuvieron que ser conquistadas. ¿Y qué pasa? Como ellos venían de 19, 18 años de batallas, estaban cansados de pelear. Dijeron, bueno, vamos a dejarle ahí que sigan viviendo los cananeos, ya después iremos. Bet-Sem es una de esas ciudades que se dejó ahí, que se dejó por allá, y dijeron, bueno, total, ya luego iremos para allá. Por tanto, en esa ciudad, por muchos años, hubo un sincretismo. Una ciudad cananea, con una conducta cananea. En las excavaciones que han encontrado de Bet-Sem, hoy estaba leyendo mucho sobre la historia de Bet-Sem, se ha encontrado, por ejemplo, huesos de los animales que se comían. Y todos los huesos que se encontraron tienen que ver con alimentación mediterránea judía. Por ejemplo, no había cerdo, no hay huesos de cerdo, porque ellos no comen eso. ¿Entiendes? Y todo lo que se vio allí es que realmente los judíos habitaron ahí, comieron ahí, pero todas las cazuelas, todos los utensilios eran cananeos. Todas las cacerolas, los vasos, no son los vasos o las cacerolas que usaban los hebreos en otras zonas. Significa que ellos llegaron ahí, habitaron después de algunos cuantos años. Aquí se ve que evidentemente habitaron, aunque luego fue una ciudad que pasó de un lado a otro siempre porque era fronteriza, pero de alguna manera hay una mezcla entre ellos, hay un sincretismo. Bueno, esto no lo quedamos, esto no lo quedamos. Total, ¿para qué vamos a tirar los tazones? Y total nos valen. Parece una tontería, pero representa espiritualmente el concepto de la mezcla, del sincretismo que a veces existe. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene mucho sincretismo con cosas paganas. Por ejemplo, el culto que se hace a los muertos, eso es totalmente pagano, no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Que vayas allí y que el muerto y que 7 misas y que lo levanto y que lo llevo, que del purgatorio lo mando a no sé dónde, que después lo traigo porque si acaso se portó mal. Nada tiene que ver ni con la Biblia, no hay una sola mención al culto a los muertos, más bien lo contrario. El culto a los muertos es más bien algo muy pagano. Pero ese sincretismo ha existido en las comunidades, ha existido en la Iglesia de Jesucristo, lamentablemente a veces una mezcla con ciertas cosas que se quedan y total no les damos importancia. Bet-Sem tiene un poquito de cierta mezcla como ciudad. Bet-Sem era una ciudad capacitada. Fue una ciudad asignada sobrenaturalmente. No se paró ahí en Bet-Sem porque quiso. Se paró porque Dios quiso que se parase ahí. 2 vacas llevando un arca, subiendo aproximadamente 15 kilómetros de distancia de una ciudad fronteriza a la otra, solas por un camino y se paran. ¿Eso cómo se hace? Ni aunque las entrene se hace. Las vacas no son animales de arrastre. Las vacas, dice ahí, luego, en el próximo lo veremos, bramaban. ¿Sabe qué significa bramaban? Que estaban gruñendo como diciendo que yo me quiero ir para allá, pero no sabían cómo. Las vacas iban caminando hasta Bet-Sem. Eso habla de la sobrenaturalidad de que Dios quiso llevar el arca a ese sitio. Dios tiene un deseo de llevar el arca y su presencia a ciertos lugares. Dios se empeña en derramar su presencia en ciertos lugares. No porque tú lo busques mucho o porque tú quieras ser bueno. Dios quiere que su presencia esté en medio de algunos de nosotros. El asunto es si vamos a poder administrar bien la presencia que Él envía. Ese es el asunto. Es una ciudad sacerdotal, es una ciudad designada, es una ciudad preparada y que conoce qué hay que hacer con el arca. David, con todo lo que era David, en su ansia de llevarse el arca, no supo cómo tuvo que trasladar. La metió en un carro, cuando nunca el arca se trasladaba sobre un carro. ¿Se trasladaba cómo? Sobre los hombros de los coatitas. Si Dios fue realmente
firme en la manera como trasladar su presencia. Imagínense que estos hombres sacerdotales, coatitas, la mayoría de ellos, conocían lo que se tenía que hacer con el arca. Muchas veces hay una elección de Dios para asignaciones divinas, pero falta la preparación. Muchas veces Dios quiere dejar su promesa y elige a sus ciudades, a las casas, para dejar su presencia. Pero el problema es, ¿sabemos administrar la presencia de Dios? La noticia del arca fue asombrosa, se pusieron felices, ¡wow! Pero eso no fue suficiente. La algarabía, la fiesta, no fue suficiente. Aunque hubo ofrendas, aunque hubo adoración y holocausto, no fue suficiente. El sacerdocio de la casa de Elí y todo lo que esos años fueron había generado una gran decadencia en el pueblo, en los sacerdotes, hasta el punto que los sacerdotes perdieron dos cosas muy importantes. Una, la santidad y el temor a Dios. La santidad y el temor a Dios. Abrir la caja para ver lo que hay, eso es tener poco temor de Dios. Poco temor de Dios. No es suficiente con que la gente traiga su holocausto y su ofrenda a Dios. La iglesia no se sostiene solamente porque demos ofrenda. La iglesia sostiene la presencia porque hay gente santa que ama su presencia. La iglesia no se sostiene con buenas intenciones, ni con títulos. No, es que yo vengo de los sacerdotes, yo soy coatita. No se sostiene porque tú seas coatita. No, es que yo soy el hijo del pastor y Dios tiene que estar conmigo. No se sostiene porque tú seas hijo del pastor. La iglesia no se sostiene porque tú tengas un conocimiento de la liturgia. La iglesia se sostiene porque hay gente que quiere ser como santa y tiene temor de Dios. Y entonces cuando Dios viene y visita su casa, hay gente que sabe administrar lo que Dios está enviando. La casa de Bet-Seme es la prueba a la falta de santidad en el sacerdocio, la falta de temor en el sacerdocio. Dios estaba queriendo probar, a ver cómo estaba el sacerdocio de aquel tiempo. Yo miraba esta mañana, digo, Señor, tú estás probando cómo está la iglesia, a ver, ¿cómo estáis? ¿Dónde estamos? A ver, ¿cómo se administra lo de Dios? ¿Cómo habéis administrado estos meses? ¿Cómo habéis estado este tiempo? Pareciera que la presencia se fue, ahora regresa. ¿Sabéis administrar lo de Dios? Los sacerdotes conocemos los rituales. ¿Tú no conoces cómo entrar a su presencia? Orar, prepararte, el Señor. Conocemos el ritual. El ritual del culto se lo conoce todo el mundo. Oramos, nos presentamos, alabanzas rápidas, alabanzas cortas, la ofrenda, nexo con la predicación. Conocemos los rituales. Pero eso no significa, amado, que porque conozcas los rituales, tú has pasado la prueba, has superado la prueba de la santidad. Ellos conocieron, pero no pasaron la prueba de la santidad. Mire el versículo 20. Te he dicho antes las dos preguntas claves de este pasaje. Ese versículo 20 es la clave de este pasaje. Dice ahí, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Qué eran los sacerdotes? ¿Saben lo que eran? Gente, ¿cómo? Santa, porque los sacerdotes son apartados por ser, ¿qué? Santos. Los levitas eran consagrados a Dios, apartados. Santos no porque eran moralmente buenos, santos porque son apartados. Y el sacerdote están diciendo los de Bet-Seme, si nosotros que somos los apartados no hemos podido manifestar y administrar la presencia que nos ha matado al mundo y a Raimundo aquí, ¿quién podrá sostenerse ante la presencia de Dios? ¿Dónde? ¿Quién podrá ser santo con un Dios santo? Esa es la clave. Se conoce que Dios es santo, pero no sabemos comportarnos como santos. Se conoce perfectamente que Dios es santo,
Y a veces se juega con los santos y lo peor es que jugamos con el santo. Porque jugando con los santos, ¿jugamos con quién? Con el santo. A veces se amenazan muchas cosas porque no sabemos administrar los santos. Ellos se preguntaron, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? Porque nosotros como sacerdotes que nos creíamos santos, no hemos pasado la prueba. Por eso es que Dios, desde Silo, tuvo que esperar tanto tiempo para levantar un sacerdocio nuevo desde Samuel. Porque no había sacerdotes en la casa en los tiempos de Elí que habían soportado la prueba de la santidad. Diga conmigo, la prueba de la santidad. Esa es una de las principales pruebas provocadas por Dios para tiempos como este, la prueba de la santidad. Betseme poseía sacerdotes, poseía gente escogida, sabían cómo tenían que administrar el arca, conocían los preceptos, sabían las cosas, pero Betsemes no tenía sacerdotes santos. Tenía sacerdotes, pero no sacerdotes santos. El tiempo había hecho que los de Betseme fueran capaces de tener tan poco temor como para asomarse a ver que viene el arca. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que los sacerdotes no sabían lo que había dentro del arca? ¿Sí o no? Si los coatitas cuidaban eso. Si los coatitas eran los encargados de precisamente tocar cada cosa cuando se levantaba el tabernáculo. Eso había pasado de generación en generación, donde todos sabían perfectamente lo que era cada cosa. Y sabían qué había dentro, que estaban las tablas de la ley, que estaba esta del maná, que estaban las, ¿cómo se llama? Las varas. Ellos sabían perfectamente, ¿lo sabe usted? Y no estaba ahí. Ellos lo sabían. Entonces, ¿qué tienen que mirar? Falta de temor. La generación de la casa de Betseme no posee la preparación suficiente para ministrar lo santo. Yo creo que aquí está nuestro gran examen para estos años. Si Dios va a derramar su presencia en el fin de los siglos, entonces está esperando que sepamos administrar ese nivel de su presencia. Es insuficiente con conocer los ritos. Es insuficiente con tener los derechos legales como hijos de Dios a su presencia. Usted tiene derechos legales para su presencia. Usted, porque ha sido lavado por la sangre del Cordero, usted entra a su presencia. Usted puede entrar. No tiene que pagar nada, no tiene que llevar salvoconducto. Tú entras a su presencia si tú quieres. Otra cosa es que sepamos cómo entramos. Otra cosa es que tengamos el corazón para permanecer en su presencia. Los hijos de Betseme tienen el título legal. El sacerdocio pasaba. Tú pertenecías a la familia de Aarón, ibas a ser sumo sacerdote, sí o sí, o sacerdote al fin y al cabo. Pero si no tienes corazón, tienes el título, pero te falta la actitud para la presencia. La presencia es un motivo siempre de gozo. Cantaron, se alegraron cuando vieron, qué bueno que está aquí Dios con nosotros otra vez. La conocieron, la reconocieron, la observaron, se sintieron emocionados, pero no supieron ni administrarla, no supieron celebrarla, ni dedicarla, porque aunque tenían la forma, el holocausto, les faltó santidad. Todo lo que significa estar con el santo se sujeta a este precepto. Sed santos, ¿qué? Como yo soy santo. Ese precepto es único para poder sostener y administrar la presencia de Dios. Sed santos como yo soy santo. No hace falta que te pongas el efod o la corbata del pastor o el cuello clerical para decir que eres ministro de Dios. No es suficiente el envoltorio.
No es suficiente lo que a nosotros nos hace ser hijos de Dios para pensar que Dios estará siempre con nosotros. Estará contigo, pero si tú quieres que la presencia permanezca contigo, vas a tener que aprender a ser santo con el santo. ¿Me estoy explicando? Ese día, ¿qué estaban haciendo cuando llegó el arca? ¿Quién sabe? Ahí lo dice. Estaban segando, recogiendo el fruto ¿de qué? De la cosecha. O sea, era esta fecha, mayo y junio. Ahora se está recogiendo la cebada, el trigo. Ahora es. Eran estas fechas. ¿Y qué estaban recogiendo? Estaban recogiendo el fruto, la bendición de Dios. Escucha, la primicia. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? ¿La fiesta de qué? De las primicias, donde se traía el fruto de lo que daban y se ofrecía a Dios. O sea, estaban en un momento muy importante porque la presencia llegó en un momento donde las primicias y las ofrendas se estaban recogiendo. Por tanto, había para traer ofrenda, ¿o no había? Si se está recogiendo, es porque hay para recoger. Entonces yo dije, Señor, la presencia llegó en un día de Pentecostés, entre comillas. Ahí, en las mismas fechas que los días del Pentecostés, unos cuantos miles de años después. Todo esto que está aquí representa lo mismo. Dios llegando a su casa, a su pueblo, y haciendo posible que la primicia, la presencia, se una con la ofrenda. Pentecostés sea una realidad para ellos. ¿Qué significa Pentecostés para nosotros hoy? El advenimiento de la promesa, del Espíritu de Dios, de su presencia. ¿Y dónde se manifestó Pentecostés? En un pueblo unánime, juntos, en paz, bendecidos, agradecidos, felices, contentos. Y dice Dios, qué bueno, me puedo manifestar porque hay unidad, porque hay armonía, porque hay gozo. Pero cuando llegó a los días de Betseme, vio gozo, vio alegría, vio bendición. Pero detrás de eso, ¿qué vio? Falta de temor y falta de santidad. Y dijo, no me sirve esta fiesta, no me sirve lo que me traéis. Tú me puedes traer todo el holocausto y el oro y todo lo que tú quieras, pero no me sirve porque estáis sacando lo que para mí es más importante, el corazón. Que seáis personas santas, que tengáis temor de mi persona. Es curioso que en el día de la recogida de la cosecha, Dios manda el arca para probar que una ofrenda sin corazón es que no es ofrenda. Así que, ¿qué cosas se probaban aquí? La santidad, la falta de temor y ¿qué más? La ofrenda, el corazón de una ofrenda. Tú puedes traerle todo lo que quieras, pero si no tienes corazón, puedes mandarle un cheque, tú eres un millonario y le mandas un cheque a una iglesia desde tu casa, mándale $100,000 a esa persona, venga, que me ha conmovido el corazón. ¿Y? Eso no representa ni significa que vas a agradar a Dios simplemente porque das muy generosamente, con mucha cantidad. En el día perfecto, en el día de la primicia, de la ofrenda, Dios probó. Ese día fue un Pentecostés para ellos, pero sin lenguas. Un Pentecostés sin manifestación. Porque la manifestación fue para muerte, para perdición, para dolor, para llanto. ¿Encontraron un pueblo juntos, unánimes, en armonía ahí? ¿Qué encontró Dios? Sacerdotes, oficiantes, gente que conocía cómo que había que bajar el arca, pero no cómo había que subirla. No cómo había que elevarle a Dios el corazón y la intención. Conocían el ritual. Yo, perdona que te lo tenga que expresar, pero yo nunca he estado en la Iglesia Católica, no conozco mucho. Pero yo digo, ¿cómo se puede uno ir? ¿Cómo puede uno toda la vida ir a un sitio donde se hace lo mismo siempre? Pero siempre es siempre. Donde el hombre que está ahí ni tan siquiera tiene capacidad, sinceramente. Yo he visto algunos que sí, pero muy pocos. Hasta de lo que tengan que hablar, hablarlo espontáneamente. No, lo tienen que leer. Yo digo, pero bueno, vamos a ver. Si tú estás leyendo todas las veces cómo se hace un entierro y lo lees 200 veces, es que no te lo sabes de memoria ya. No, pues estás mirando, algunos hasta se trastabilla. Y yo digo, pero vamos a ver. O sea, imagínese ese hombre que tiene que ponerse la sotana, eso, no sé, es que no sé cómo se ponen, y se ponen así, y una cosa que va aquí, y el monaguillo le pone allá, y va para acá.
día tras día, domingo y misa, y no puede haber algún día un momento que se salgan de la rutina. La ceremonia manda por encima del espíritu, manda por encima de la vida con Dios el ritual. Y en la iglesia nosotros tenemos nuestros rituales. Hemos concebido un concepto de Dios ritualista que a Dios no le va. Entonces fíjense qué cosas fueron probadas. La santidad, el temor, ¿y qué más? Y la ofrenda de Dios. Su primer error, ¿en qué consistió? El primer error, ¿tú te das cuenta cuál fue su primer error? A ver si te has dado cuenta. Que quisieron la presencia para ellos. ¿Por qué no avisaron al resto del pueblo? ¿Por qué no llamaron a las otras ciudades? ¿Por qué no llamaron a los otros diciéndole, el arca ha vuelto? ¿Sabes cuándo lo anunciaron? Cuando ya habían hecho lo que querían y dijeron, lleváronla porque no sabemos qué hacer con ella. O sea, su principal error fue que su ceremonia fue local. Lo querían para ellos. No querían a nadie más. El sacerdocio antiguo quería el control, porque los hijos de Eli tenían ¿el qué? El control del culto a Dios. Tenían un garfio que hacían así con la ofrenda. ¿Tú sabes eso? ¿A que no lo sabías? Cuando llevaban la carne para entregarle al carnero y lo mataban, y antes de dedicárselo a Dios y quemarlo íntegro porque era por sus pecados, con un garfio hacían así, y se llevaban la parte que querían para comer. Y dice, pero vamos a ver, ¿esto se lo ha traído a Dios o me lo ha traído a mí? O sea, así lo hacían. Entonces, ese sentido de sacerdote oportunista, ese sentido de sacar la parte que te gusta, estaba en el espíritu de esta gente. Mantenían el mismo. No, esto ha venido el arca, qué bueno, callaos, todo el mundo, esto es para nosotros aquí. ¿Por qué no fueron a decírselo a la gente? Si dice aquí que Israel estaba lamentando por la presencia, porque se le había ido el arca, ¿por qué no lo anunciaron? Porque cuando a veces hay una cosa buena de Dios, ¿la queremos para qué? Para nosotros solos. No va a ser que vengan más y nos la quiten. Siempre nos hemos reído de eso, ¿no? Nos traen una mamá trae la tarta, estamos ahí todos para comer, le llaman a la puerta, ¡Rindy! ¿Y qué hacemos? Esconde la tarta. Escóndela para que no. Pues esto es lo mismo, la tarta está delante de nosotros y decimos, no la comemos solo nosotros. Ayer aquí alguien trajo un flan de huevo, de esos caseros de verdad, y solo se lo quiso comer uno solo. Y no fui yo, No fui yo. Y digo, ¿cómo es esto aquí posible? Todas las cosas que Dios podía haber hecho en un pueblo que se gozaba de que había venido el arca, pero ellos quisieron su ofrenda local, su culto local. ¿Tú te dices cuenta de algo? Que ninguno de ellos consultó a Dios qué hacer. O sea, el sacerdocio era sin comunión con Dios. No entendían, no sabían tener comunión con Dios. Invocarse y decir, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Tú imagínate, ¿cuál fue el error de David? No consultar a Dios cómo trasladar el arca. ¿Y cuál fue el error de ellos? Exactamente lo mismo. Por eso la segunda pregunta que está aquí, ¿a quién subirás desde nosotros? Yo te digo algo, ¿por qué estas preguntas no le hicieron cuando llegó? Señor, ¿quién será santo para administrar el arca y la presencia? Señor, dinos a dónde tendrá que ir el arca o se quedará aquí con nosotros. Esas son las preguntas que te había hecho antes. ¿Las hicieron cuándo? Después, cuando ya habían atravesado el problema. ¿Dónde están nuestras preguntas casi siempre? Nuestras preguntas están casi siempre ¿dónde? En el después y no ¿dónde? En el antes. Señor, ay, lo que me ha pasado, yo no he entendido qué sucede. ¿Tú me consultaste antes o me consultas después? Porque así somos los hombres, consultamos después. Ya han muerto hay unos cuantos y entonces digo, Señor, ¿quién será santo entre nosotros? Pues no me lo preguntaste antes. Ellos preguntan y Dios les responde con hechos. Y les dice, es que hijos, ni hay santidad entre vosotros, ni hay temor de Dios entre vosotros, ni sabéis lo que es una ofrenda, y cuarto, no me sabéis ni consultar. No me sabéis ni consultar. Se os ha olvidado consultarme a mí sobre las cosas. ¿Cuál fue la grandeza del rey David?
Consultar a Dios. Esa fue su grandeza. Sobre cada cosa David aprendió a consultar a Dios. ¿Cuáles son a veces las cosas que se nos han olvidado? ¿Qué? Consultar. Nadie consultó. Escucha, el sacrificio y el holocausto no cubrió todos estos errores. ¿Te das cuenta? Sacrificaron, hicieron holocausto, pero no cubrieron sus errores. Ahora te digo más. Los filisteos, cuando se asomaron, vieron que la ceremonia estaba perfecta, ¿o no? Dijeron, esto está buenísimo, está todo bien, nos vamos. Pero fíjese, aún con su error y su conciencia natural de lo que es las cosas de Dios, ellos fueron redimidos de su culpa, porque Dios a ellos no les hizo nada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían cometido un error, devuelven el arca y dicen, vamos a llevarle la ofrenda y que nos sirva de holocausto. Y esa ofrenda a Dios le valió. Fíjense, le valió más la ofrenda de los filisteos que la de los sacerdotes y de Betsabé. ¿Cómo es posible? A los ojos de los hombres, a veces las cosas parecen que están bien, pero a los ojos de Dios no se ven bien, no son igual de bien. El ritual era perfecto, todo parecía muy bueno. A los filisteos les sirvió como parte de redención, pero a los hijos de Dios, amados, ni el holocausto ni el sacrificio los libró de morir por la falta de temor y de santidad de Dios. Diga conmigo, el examen, cero. Patatero. Cero, pero cero. Esos exámenes que te ponen. Yo siempre he dicho, cuando yo estudiaba en su tiempo, yo miraba y yo veía que a chicos, no sé si lo habéis visto todavía eso, ven el examen y no lo intentan, ya directamente lo dejan, lo entregan. Y yo decía, bueno, pero por lo menos pon algo. Es que entre 20 preguntas no sabes nada. Algo pon, yo qué sé, rellénalo, que te pongan un 1, aunque sea por rellenar algo. Amado, hoy en este tiempo, aunque sea pon algo, que no nos metan un 0 porque no sabemos qué tenemos que hacer con Dios ni con su presencia, nos falta, por lo menos yo qué sé, por lo menos ora por las mañanas, sea 8 de la mañana, aunque sea un rato, que te sirva de algo, que sea un 1, pero por lo menos haz algo. Está bien que quizás nuestra vida puede estar mal, pero haz algo para que esté mejor. No te quedes diciendo, bueno, como estoy mal, ¿qué voy a hacer? Pues precisamente porque el otro día, vosotros no lo supiste, pero una persona que se conecta, es que estoy muy mal hoy, no me voy a conectar. Y digo, precisamente por eso te tienes que conectar, porque estás mal, ¿no? O es que Dios ha venido a los sanos. Y entonces después al ratico se conectó. Y digo, bueno, menos mal. Digo, pues, claro, no es que estoy mal, no me conecto. No, precisamente porque estás mal es cuando tienes que estar en conexión con Dios, orar, buscarle. Eso es lo que tienes que hacer. Hacemos lo contrario, ¿no es verdad? Nos enfadamos, no vamos a la iglesia, ¿no? Sí, justamente cuando tienes que ir más a la iglesia, claro. Examen sacerdocio, ¿cuál es la nota? 0 patatero. La casa de Betseme lo hacía todo bien, hasta que Dios examinó el corazón, las intenciones, y en la presencia no halló cabida en ellos. Estaba muy bien, pero cuando yo leía este pasaje digo, pero si total tampoco han hecho las cosas mal, pero empiezas a analizar y te das cuenta que es verdad. En el versículo 14 dice que había una piedra, ¿verdad? Grande. Ya os he explicado que está hasta el día de hoy. Esa piedra, ¿sabes qué representa? Sus corazones. ¿Cómo eran sus corazones? De piedra, pero grande. O sea, duros de corazón a lo más grande que se podía. Eso es lo que representa esa piedra. Por eso hasta se menciona 2 veces, digo, porque tanta intención en poner. Y pararon de la piedra. Y después la piedra sigue ahí. Porque la dureza del corazón estaba ¿dónde? Ahí. O sea, se fue el arca y seguían ¿cómo? Duros de corazón. Duros de corazón. No hay nada más terrible que tú lo puedes saber por tus hijos, por tu familia, por lo que sea. Que le hables a tu hijo de un error. Mira, hijo, tú sabes, y estás ahí concentrando, hablándole. Mira, tú sabes, hijita, hijito, que yo, y tú esperando que tu hijito reaccione. Y le estás diciendo, mira, ¿ya termina mamá? Porque me voy. No he entendido nada. Dices tú, pero bueno, Dios mío,
¿No te conmueves que te estoy hablando con mi corazón diciendo de por favor? La dureza del corazón. La piedra está ahí. La base del arca estaba ahí y era muy dura la piedra. La gran piedra, los corazones duros como una piedra. La presencia nunca se sostiene en un corazón de piedra. Nunca. Conclusiones finales. Yo me he propuesto predicar 45 minutos. Ya voy, la otra vez fue 1:10, después 1 hora. Ya voy por 54, 55. Estamos acercándonos. 45 minutos. Conclusiones. Va a costar un poco, ¿eh? Silo esperó a Samuel, porque entre Silo y Samuel no había corazón. Porque a veces pensamos, ¿por qué no vienes, Dios mío? Manifiéstate, haz tu obra, te estamos buscando, te estamos esperando. ¿Por qué no vienes? Dice Dios. Porque, hijo, es que sois una piedra dura. Es que sois testarudos de corazón. ¿Cómo queréis que venga? Si estáis peor que la piedra de Betseme. Elí deshonró, los hijos fueron unos infames, por no decir otra palabra, y los de Betseme conocían el ritual, pero les faltaba el corazón. Dios dijo, bueno, vamos a tener que esperar 20 años a que Samuel crezca y levante una generación que le tema a Dios. El sacerdocio antiguo alejó la presencia de la nación. Elí y sus secuaces alejaron la presencia de Dios de la nación. Y solamente hasta que se levantó un sacerdocio conforme a su corazón, la presencia volvió a ellos. Los ancianos fueron pretenciosos, querían la bendición para ganar sus propias batallas, pero no querían ni amaban a Dios. Y Dios trajo derrota y dolor. Y te digo algo, a veces Dios tiene que traer derrota y dolor sobre su propio pueblo por mano de los enemigos, aunque sea muy doloroso, para obtener un cambio de actitud en la gente. ¿Tú no te das cuenta que a veces Dios permite en ti cosas muy duras para que cambies? Les gustaría hacerlo a la buena manera, pero como a la buena manera no lo sabemos hacer, o no nos gusta, o no queremos, o nos cuesta un poquito, pues lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a apretar un poco la tuerca a ver si aprenden a cambiar en la actitud. A Dios no le gusta hacer las cosas con dolor o con sufrimiento, pero la manera a veces de obtener una actitud diferente incluye esos métodos. Nunca Dios fue el primero para ese pueblo, porque aunque dieron su ofrenda, no dieron su primicia, que es el corazón. Jamás consultaron las acciones que hacían. Decidían por antojo y por reacción. Y amado, la presencia fue para ellos un amuleto donde se gozaron mucho, pero no supieron administrarla cuando estuvo con ellos. Dios es un Dios de primicias, de lo primero. De que lo primero es el corazón. Lo primero es el corazón, la intención, las actitudes con Dios. Dios no se manifiesta en personas que buscan el beneficio de Dios. Él se revela a quien busca su rostro. Él no se manifiesta ante gente que solo quieren tener el arca para ganar batallas, o tener el arca para decir la tenemos nosotros, sino en aquellos que tienen y buscan su rostro. Les faltó santidad, les faltó temor de Dios, les faltó el corazón, no consultaban a Dios y les faltó la ofrenda, la intención de una ofrenda que agradase a Dios. Eran inconscientes y egoístas y nunca les permitió humillarse ante Dios. Todo se dio porque era una casa escogida, elegida, tenía todo. No solamente es que paró en casa de levitas, sino en casa de sacerdotes. Y no son casas de sacerdotes, sino de coatitas. O sea, todos los niveles máximos los tenían.
Estos eran cum laude en sacerdocio. Descendían de Aarón directamente. Les dio exactamente lo mismo. No les importó nada. Termino con algo que está escondido aquí. Porque a mí me gusta siempre terminar con un secreto escondido. Y es que en el arca y junto al arca viajaban ¿qué? Una caja. ¿Dónde estaban quién? Las ofrendas de los filisteos por la redención de su pecado. Cuando devuelven el arca, ¿dónde está el cajón? Porque yo miro aquí, estuvieron y mandaron, y vinieron los de Kiriat-Jearim y se llevaron el arca de Jehová. ¿Y el cajón? ¡Ah! ¿Y el oro? O sea, para una caja, o para el arca, que es una caja en definitiva, no había corazón. Para el arca no había corazón. Pero para la cajita pequeña con el oro, toda la intención y el corazón. El arca grande del pacto, les estorbaba. Tocarla fue para su perdición. Pero, amado, lo que más les hizo perder no fue tocar solo el arca, sino tocar lo que era ¿de quién? ¿De quién? De Dios. De Dios. Uno de los pecados que aquí no se menciona, pero se deja entrever, es que tuvieron tan poco temor y tan poca capacidad de tener ante Dios respeto, que se quedaron, atento, se quedaron con la retribución de los filisteos, que era ¿para quién? Para Dios, no para ellos. Pero ellos consideraron que como eran sacerdotes, ¿qué? Se les pagaba por su servicio. O sea, el espíritu de este pueblo era como el espíritu de los hijos de Finnes, que no hacían nada sino que sacaban tajo de lo que hacían. Si no metemos garfio, no hacemos nada. Por tanto, este sacerdocio que hay aquí, que parece ser muy bueno, holocausto y ofrenda, es porque detrás del holocausto y ofrenda que hay retribución. Recuerda que las ofrendas que se daban a Dios, parte de esas ofrendas, ¿para quiénes eran? Para los sacerdotes y los levitas, para su manutención. Cuando todos vieron el arca es muy bonita, pero dice que vieron también ¿qué? El cajoncito del oro. Y cuando devolvieron dijeron: vamos, pero el arca ¿dónde? ¿El cajoncito dónde? Aquí, con nosotros. Eso no lo devolvieron. Los filisteos jamás abrieron el arca. Fíjense si los filisteos eran filisteos. No se les ocurrió abrir el arca. Y a esto se les ocurre. Qué curioso, ¿eh? Miren, los filisteos cometieron un gravísimo error, que fue subir el arca a mano a un carro. Y Dios los perdonó. No les hizo nada. Porque Él sabía que era desconocimiento. ¿Entendéis? Pero a ellos no se les permitió. Dios fue bien estricto con la forma como ellos usaron lo de Dios. Pero, amados, los filisteos no hicieron lo que ellos hicieron. ¿Fue qué? A ver qué hay aquí. Tuvieron un tremendo temor a Dios, el que no tuvieron los de Bet-Semes. De hecho, la devolvieron, ¿por qué? Porque cuando empezó a haber plagas y tumores y empezó la gente a morir, donde la dejaban, se la iban llevando una hora hasta Astarot y dijeron: saque de aquí esto porque Dios está muy enfadado con lo que hemos hecho. O sea, tuvieron un gran temor de Dios. Los enemigos de Dios tuvieron más temor que los que eran amigos de Dios. ¿Quién puede indagar en los secretos y en las profundidades de Dios sin pagar un precio por ello? Esa es una gran pregunta. ¿Quién puede indagar en los secretos de Dios sin pagar un precio por ello? ¿Usted sabe por qué Moisés pagó un precio muy alto? ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Sí, porque golpeó la piedra, pero en realidad hay una sugerencia mucho más fuerte. Al que mucho se le da, mucho ¿qué? Se le demanda. Y la demanda de este sacerdocio era que no supieron administrar los secretos de Dios. Y la medida de lo que quisieron ver es ver los secretos de Dios, los demandó.
Por eso la presencia es muy bonita. Y todo el mundo quiere, y la santidad, y que venga, Hace unos días pusimos una película en el blog, que yo la he visto hace muchos años, se llama La Mujer Milagro. Mad Person, la historia real de una mujer que Dios lo usó poderosamente. Pero que entregó después sus años últimos ya, cuando ya estaba en la fama, a hacer muchas cosas muy horrendas ante Dios. Y Dios la cortó. Y yo digo, Dios mío, esto de indagar en la presencia y en el secreto de Dios, sin temor, sin santidad, y querer pretender que Dios haga muchas cosas contigo, pero tú puedes meter mano a Dios, pero no, Dios no puede meter mano contigo, entonces no puede funcionar. Es preferible que te salgas y te vayas al mundo mundial y no hagas cosas raras, que ponerte a hacer cosas raras porque estás revestido de que eres, pues eres cristiano, o eres santo, o eres bueno. Cuidado, que indagar en los secretos de Dios y en las profundidades de Dios hay una demanda con lo de Dios. Hubieran hecho lo mismo los sacerdotes, ofrecer sacrificios y holocaustos si no hubieran visto la caja del oro. A lo mejor no. ¿Y por qué se la quedaron? Precisamente porque ellos tenían un precedente de codicia. Había un principio donde los hijos de Elí habían generado una forma de sacerdocio codicioso. Ahora, la pregunta hoy es, ¿existe un sacerdocio codicioso? ¿Que hace las cosas para Dios porque al lado del arca está el ¿qué? ¿El cajón? Lo dejamos ahí. No juzguemos porque no sabemos. Pero usted piénselo. Tenemos el arca, pero al lado está el cajón. Muy bien. Que el cajón no falte, ¿eh? Existen precedentes a su falta de temor, al descuido al arca, pero hay un pequeño precedente también en la casa de los de Betseme, es que había un principio de codicia. Porque si ellos hubieran tenido temor de Dios, ¿sabes qué hubieran hecho? ¿Devolver qué? El arca y qué más, y el cajón. Pero no lo devolvieron. Pensaron que era ¿para quién? Para ellos, por nuestros servicios. Estos son nuestros honorarios. Betseme valoraron la caja con el oro, pero no valoraron la caja de la presencia. Qué curioso. La caja del oro la supieron administrar muy bien, pero la de la presencia no supieron hacerlo. Y ahora ya la frase final. Hay una desconexión muy fuerte entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio nuevo. El sacerdocio nuevo es Samuel, el sacerdocio antiguo es Elí, y todo lo que representa a Betseme. Y hay una desconexión tan grande que te das cuenta, los de Betseme no saben hablar con Samuel y Samuel no puede hablar con los de Betseme. Hay una desconexión. En los tiempos que íbamos a vivir, amado, esa desconexión va a existir. Porque el sacerdocio viejo quiere seguir haciendo las viejas cosas. Y lo que Dios está levantando es para cosas nuevas. Por eso yo tengo un concepto, no sé si que yo estoy más loco o me siento, no sé, muy compungido por esta situación de que estamos muy preocupados por el sacerdocio viejo, por lo viejo, por lo de antes, por hacer y volver y hacer. Y yo digo, Señor, si es que no se trata de esto. Es que se trata del corazón, de la intención, se trata de la presencia, se trata de lo de Dios. Si da igual que el arca esté aquí allá, si al final el arca viene y no sabes administrar lo que viene, entonces se te va a ser quitado igual. Dice aquí final, y lloró, versículo 19, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. ¿Qué hizo? Lloró. ¿Usted se acuerda cuando hablamos de la semana pasada de la palabra, o el jueves de la palabra, del llanto y el lamento de la casa de David, de Israel? ¿Por qué fue? Dice que lloraban, dice endechaban, pero un endecho que los llevó ¿a qué?
¿No se acuerda? A ponerse a los pies. Dije que esa palabra aparece solo 3 veces en toda la Biblia, mientras que esta que está aquí, llanto, en hecho, aparece cientos de veces en toda la Biblia. Porque esto es el llanto de... ¡ay! Este es el llanto de los hijos cuando muere la mamá, no han ido a verla nunca la han visitado, nunca le han lavado el trasero ni las nalgas, nunca han hecho nada por ellos, pero cuando llora, el que más llora, ¿quién es? El que menos hizo. El que nunca la atendió, el que nunca la llevó, Yo me acuerdo cuando murió una persona que usted no quiero mencionar, y era una mujer con 2 hijos. Los 2 hijos nunca estaban con la madre, y la hija con la madre, y venga, y cuando murió, en el entierro, ¿tú sabes cómo lloraban los hijos? ¡Ah! Y nosotros los miramos y decimos, pero si es hipócritas, si estabais preocupados exclusivamente de ver qué iba a dejar la abuelita. Si vuestra preocupación era ya con la abuela cuerpo caliente, ahí mismo, que eso es verdad, ahí mismo, yo te digo, ¿cuándo quedamos para ver cómo dividimos las cosas? Yo me llevo esto otro. El llanto, ese es el llanto del endecho, pero del que no está arrepentido, simplemente, bueno, Betseme lloró, lamentó, pero nunca se postró. Betseme endecharon sin arrepentimiento. Pero yo digo, ay Dios mío, porque una vez es envidia. ¡Ay! Puede ser que a lo mejor lamentemos menos y nos arrepintamos más. Porque el lamento, el llanto, no es solamente para endechar, para decir, ¡ay, qué mal lo paso!, sino para que justamente en medio de este endecho nos sirva ¿para qué? Para postrarnos, para inclinarnos ante Dios. Señor, gracias. Hoy, por primera vez en 3 meses, en 100 días, en este lugar, compartiendo la palabra. No es fácil, tienes que acostumbrarte primero de una cosa a otra, ahora de esta cosa a esta otra. Pero queríamos dejar una palabra que manifestase tu demanda de santidad de la iglesia, de la casa. En realidad esta palabra tiene tremendo significado para los ministros, pero tenemos que mirarnos a nosotros, que también somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa. Y nos has llamado a eso, a santidad. Que endechemos, que lloremos, pero con un resultado, con un principio. Con una realidad que es la de saber que si no cambiamos, si no nos arrepentimos, si no clamamos, entonces va a ser difícil, Señor. Gracias por el momento y la noción espiritual para que la entendamos y la sepamos llevar adelante. Gracias por este día. Disfrutemos, Señor, tomemos la palabra para analizarla, para llevarla a cabo en nuestras vidas, pero al final, después de todo lo que pasa en este día, nos quedemos con la intención de que no es el lugar, somos nosotros. No es Betseme y que esté lleno de mucha gente muy buena, somos nosotros, seguimos siendo nosotros. La clave sigue siendo nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. Gracias por todo, por este día y por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.